solución del ejercicio, ¿no? Para nosotros poder crear una base de datos, nosotros tenemos que conocer sobre los gestores de base de datos, ¿de acuerdo? O en algunos otros casos, ustedes o los sistemas de gestores de bases, o en algún otro concepto, el software, la aplicación, el programa que te permite a ti crear la base de datos. Vayamos desde muy abajo, ¿no? Por ejemplo, al crear una base de datos, por ejemplo, tú lo puedes crear, una base de datos, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, tu registro de estudiantes, ¿no? Es una base de datos, de tus estudiantes. ¿Y dónde lo creas eso? Lo creas en el Excel, ¿no? Creas eso en el Excel. Vas creando esa base de datos en el Excel. Y en algunos casos, por ejemplo, si estás dentro de un proyecto, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de tener estar en un proyecto, o los que llevan, por ejemplo, el tema de un inventario, por ejemplo, de una tienda, o por ejemplo los que llevan una lista de pacientes o de casos por ahí. Por ejemplo, ya van generando distintas bases de datos y ustedes van utilizando la herramienta que se les adecua, ¿no? En algunos de estos casos, por ejemplo, si tú trabajas en un proyecto, ya tienen un formato preestablecido, por ejemplo, en el Excel, ¿no? Si tú has trabajado, por ejemplo, en un tema de inventarios, por ejemplo, el Cardex, ¿dónde vas alimentando todo eso? A la base de datos, que propiamente es un Excel, ¿no? Entonces, y el Excel propiamente es una hoja de cálculo que a ti te permite trabajar determinadas situaciones, pero que también, ojo, que también es una base de datos, ¿de acuerdo? Pero cuando ya nosotros hablamos de gestores de base de datos, son estos propiamente los que a ti te van a permitir, implementarlo para de esa forma administrarlo de forma más sencilla, pero en sistemas mucho más grandes que te van a permitir sistematizar, ¿no? Por ejemplo, un sistema académico, por ejemplo, va a tener una base de datos, ¿no? Por ejemplo, el estudiante va a poder acceder a sus notas, va a poder acceder por ejemplo, al registro de sus actividades, etcétera. Entonces está siendo parte de alguna otra forma de una base de datos, ¿no? Entonces recordemos que los gestores de bases de datos se conectan con sistemas mucho más grandes, ¿no? Por eso propiamente dice el curso, el módulo presente, dice programación con base de datos, ¿no? Por ejemplo, la UNDAC tiene un sistema académico, por ejemplo, pero ellos, para que puedan haber implementado su sistema académico, primero han tenido que modelar la base de datos. Entonces, la base de datos es el lugar en donde se aloja, ¿no? Se guarda toda la información. Entonces, y eso siempre lo vamos a ver, pero para grandes sistemas, ¿de acuerdo? Para grandes sistemas, para automatizar, ¿ya? Entonces, para eso se utilizan los gestores de base de datos. En algunos casos ya habrán escuchado de los gestores de base de datos, ¿no? Y nosotros tenemos una serie de gestores, desde el más básico hasta los más complejos. Desde el más básico, perdón, perdón, desde los más básicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú instalas un paquete de Office, por ejemplo, te viene Word, te viene Excel, te viene PowerPoint, y a veces nos preocupamos que tenga esos tres, pero nos olvidamos del Access, ¿no? Por ejemplo, Access es en su mayoría de veces bien instalado ya con el Office, ¿no? Si tú tienes en tu computadora Office, verifica que tienes Access, ¿no? La mayoría, ¿no? ¿Sí? Access es con ese icono, si es en la versión 2016, 2013, casi similar, pero es Access, ¿no? Access. ¿De acuerdo? Entonces, Access es un gestor de base de datos, ¿de acuerdo? Pero de la misma familia de Ofimática. Hay más herramientas, ya, hay más herramientas como por ejemplo el WAM Server o el SAM,
que son aplicaciones que te permiten crear servidores locales para que tú puedas realizar pruebas, y esto más abocado a lo que es desarrollo web, ¿ya? Esto más abocado a lo que es desarrollo web. Pero dentro de este WAMP server o dentro de esta aplicación, ojo, estoy haciendo la manera de descripción, ¿ya? Este WAMP server dentro de sus aplicaciones tiene tres aplicaciones muy conocidas. El Apache, que es el que te permite hacer un servidor local para que trabajes diferentes aplicaciones o para que hagas diferentes pruebas cuando estás programando y conectando una base de datos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza el WAMP server y el Apache, PHP, y aquí está este gestor de base de datos que se llama PHP-MyAdmin. Entonces, estos son parte del WAMP server, pero los detallo acá para que conozcas qué aplicaciones tiene el WAMP server. Pero el gestor solito es el PHP-MyAdmin. Este es el que te permite a ti crear la base de datos, es el que te permite crear pues tus tablas, guardar tus registros. Es ahí a través de ese PHP-MyAdmin que tú guardas esos registros, ¿no? Listo. Ahora después tenemos lo que es el Oracle, que también es otro gestor de base de datos, ¿ya? El Oracle, que es otro gestor de base de datos, el SQLite, ¿no? El SQLite, que es también otro gestor de base de datos, el PostgreSQL, el Mongo Database, el SQL Server 2019, hay desde el 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, ¿no? Recomiendo que puedas trabajar tranquilamente a partir con la versión 14 o la versión 2014, si es que en algún momento has escuchado, ¿no? Por ejemplo, el SQL Server, que es también propiedad de Microsoft, que tiene un costo sobre licencia, ¿no? Y el último, que no he considerado acá, pero sí el que recomiendo, que es el MySQL, el Workbench. Que este es uno de los más ligeros y también muy fáciles de utilizar, ¿no? Muy fáciles de utilizar y muy fáciles de instalar, ¿de acuerdo? Sí, si bien es cierto, te piden algunos complementos más, pero en líneas generales no es demasiado complejo, en cuanto a lo que es te permite implementar de manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, para implementar nosotros necesitamos de tener una de estas herramientas, ¿no? Necesitamos de tener una de estas herramientas. Puedo enseñarte con Access, puedo enseñarte con MySQL Server, con MySQL Workbench, con Oracle, con SQLite, y automáticamente abajo aparece una pregunta: ¿y qué de común tienen todos estos gestores? ¿Qué de común? Algo deben de tener en común, ¿no? Algo deben de tener en común para que de repente yo pueda trabajar en estos. ¿Y qué es lo de común que tienen? Es el lenguaje de base de datos, que es el lenguaje SQL. ¿Qué significa un lenguaje de consultas estructuradas? ¿No? El SQL es un lenguaje universal para la creación de base de datos. Eso significa que, por ejemplo, Access, PHP-MyAdmin, Oracle, SQLite, PostgreSQL, Mongo Database y bueno, todos los que están en esta lista. ¿Habrán más gestores? Sí. Su código fuente para que puedan crear toda una base de datos, ¿cuál es? Para crear toda una base de datos, ¿cuál es? El SQL. Y el SQL es un lenguaje de consulta que a ti te permite crear, guardar, buscar, eliminar, modificar y eliminar. Y bueno, internamente a veces las aplicaciones lo que te permiten con un clic, ¿no? Ahora actualmente con un clic es crear, ¿no? Pero al final, indirectamente, el curso te tiene que a ti fortalecer en el sentido de que tienes que conocer ambos lados, ¿no? Por ejemplo, conocer el lado de usuario
¿Qué son estos de acá? Estas aplicaciones a nivel de usuario a ti te va a permitir interactuar, a ti te va a permitir hacer un clic y crear la base de datos, cambiar el nombre de la base de datos, crear una tabla, entre otros, ¿no? Entonces, qué importante es entender de que todos estos son algo en común. Si tú trabajas en Access, tú trabajas en Oracle, tú trabajas en Postgre, el concepto de base de datos va a seguir siendo universal. No importa la herramienta que tú estés trabajando, el concepto que tenemos en modelamiento es el que se va a utilizar en todo, ¿no? Es igual, ¿no? Por ejemplo, cuando, a ver, vamos a ir acá, ¿no? Cuando tú realizas una construcción, utilizas diferentes herramientas que te permiten cumplir el objetivo, ¿verdad? Entonces acá también, imagínate que tienes un conjunto, por ejemplo, de alternativas, pero al final te van a llegar a ser el objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos caminos, pero al final el concepto que tú vas a utilizar depende de ti, ¿no? Depende de ti. Por ejemplo, un ingeniero querrá hacerlo de una determinada forma tu construcción, o el maestro de obra, qué sé yo, querrá hacerlo de una determinada forma, pero hay otro que tendrá que hacerlo de otra forma, pero el concepto que van a utilizar y que van a emplear, todo está dentro del modelo, ¿no? Algún otro quedará empezar por otro lado, algún otro quedará empezar por, no sé, por hacer la zanja, no sé, pero al final el concepto está aquí, o sea, la esencia de toda la implementación está aquí, ¿de acuerdo? Está aquí, entonces, para que no te pierdas. Lo que está acá abajo solamente son las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que te vuelvo a repetirte? ¿Ve? Lo que a ti te tiene que, lo que tú tienes que recordar de todo esto es esto, porque esto es tu base, este es tu guía dentro de tanto la implementación, dentro de tanto en la administración. Todavía no toco administración, pero sobre todo es la guía, es lo que te va a crecer. ¿Qué concepto yo tengo que afianzar en base de datos? Es todo esto, ¿no? Es todo esto. Que vamos a utilizar el modelo entidad-relación, identificar las entidades, que son las entidades, y sobre todo esto, ¿eh? A veces reducimos todo este concepto que, por ejemplo, nosotros vamos a terminar creando tablas, pero ya en base de datos, por ejemplo, las tablas asumen el nombre de la entidad. Por ejemplo, una entidad es el nombre estudiante, ¿no? Y las tablas tienen dos componentes que son las filas y las columnas, ¿no? O las columnas y filas. Las columnas son aquellas que están de forma vertical y las filas son las que están aquellas de forma horizontal. Pero ya nosotros no los vamos a conocer como columnas y filas, sino nosotros los vamos a conocer como campos y registros. Más arriba lo estamos conociendo como atributos o también como los datos propiamente, ¿no? Date cuenta. Entonces, eh, ahora, profesor, ¿con qué herramienta vamos a trabajar? Para Maestro empezar, Raúl, sí, disculpe, sí, justamente ahí no sé, quiero encajar sobre las tablas y las columnas. ajá, Bueno, en el examen del día de ayer, um, ahí estaba justamente como diciendo cuáles son los componentes de las tablas. claro, Y una de las respuestas era filas y columnas, ajá, y de los cuales en el primer intento yo marqué eso, y me salió negativo. ajá, Y en el segundo intento marqué otros también más o menos como usted dice, los otros, o sea, ninguna de las alternativas porque todo estaba pesado. ya, Entonces, ahí, profesor, no sé, hay una duda para mi persona, ¿no? Porque claro. A ver, bien claro dice, a los ver, componentes son filas y columnas. vamos a ver el examen, ¿ya? Vamos a ver el examen y, cuál debería ser la respuesta, ¿no? A Claro. ver, vamos a ver, ¿ya? De repente el profe se confundía, y a demorar a todos, ¿no? A ver, se me ha pasado de repente. A ver, vamos, evaluación. A ver, ahora sí creo que han dado más. Editar ajustes. No, vamos a ver. Vamos a editar el cuestionario. ¿Cuál es? Una En tabla de una bases. tabla, mira, dice, en una tabla Una en tabla base de de- datos está compuesta por. Esa, ¿no? Ahí está. Sí, sí, eso. Exacto. ¿Ya? ¿Cuáles son tus alternativas? Campos y registros, campos y atributos, filas y Filas y columnas. columnas,
o ninguna de las anteriores. Mira, date cuenta acá, ¿ve? Usted acaba de decir ahorita que los componentes son las columnas y las filas. Claro. Entonces acá deberían, Debe ser filas, las pueden columnas. ser campos y registros, no pueden ser filas y columnas, porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de una base de datos. Entonces, el correcto, la respuesta correcta debería de ser campos y registros, ¿no? Campos y registros. ¿Por qué? Porque en una base de datos, claro, la columna viene a ser un campo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerte el ejemplo, ¿eh? En Excel nomás, ¿ya? En Excel. Porque en Excel ya tenemos definido nosotros, por ejemplo, las filas y columnas, ¿no? Las filas y columnas son aquellas que componen, a manera de ejemplo, ¿no? Las filas y columnas son aquellas que componen una celda, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que acá yo tengo un conjunto de ¿qué? Un conjunto de columnas. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, las columnas me dice, el concepto acá, las columnas me dice que vienen a ser los campos. Y estos vienen a ser igual a los atributos, date cuenta. ¿Cuáles son los atributos? Por ejemplo, nosotros hemos, en el modelo de Acabe, por ejemplo, ¿ve? Tenemos la entidad plato, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, los atributos, ¿ve? Pero también los podemos conocer como campos. Entonces nosotros añadimos de esta forma, ¿ve? Nombre, por ejemplo, DNI. Estoy haciendo un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, estoy añadiendo apellidos, qué sé yo. No estoy considerando un orden, ¿ya? Apellidos. Teléfono, ¿no? Teléfono, DNI, sexo, yo qué sé, ¿no? ¿Ya? Estos vienen a ser ¿qué? Estos vienen a ser ¿qué? Estos vienen a ser los campos. ¿De acuerdo? Estos vienen a ser los campos. Entonces, ojo, pero a los campos se les conoce de forma vertical. Acá tengo el nombre. Lo correcto debería ser que esté acá al inicio. ¿Ve? Nombre, DNI, apellidos, teléfono y DNI. Entonces, todo lo que está en columnas vienen a ser los campos. ¿Ve? Y acá te dice que las filas horizontales ya se tomarán en cuenta que vendrán a ser los registros o que también vendrán a ser igual a los datos. ¿De acuerdo? A los datos. Por ejemplo, ¿ve? Yo tengo el atributo, tengo por ejemplo en los atributos, por ejemplo, tengo la entidad estudiante y este vendría a ser todos sus atributos. ¿Ve? Tengo la entidad cliente de banco o cliente N de banco y acá yo tengo sus atributos. Tengo el módulo formativo, por ejemplo, un módulo formativo y este tendrán ser sus atributos. ¿Ve? Entonces, en el diagrama está mucho más claro aún. ¿Ve? Por ejemplo, tengo la entidad plato y acá yo tengo sus atributos. O también vienen a ser sus campos. ¿Ve? Todos. ¿Ve? Y ahora, ¿cuándo vendrá a ser un registro? El registro es propiamente ya la información. Por ejemplo, si a ti te pide alguien un nombre, por ejemplo Raúl, por ejemplo mi DNI es tanto, mis apellidos Castro, mi teléfono es tanto, mi DNI es etcétera, etcétera, por ejemplo masculino, por ejemplo. ¿De acuerdo? Imaginemos. Imaginemos que yo tengo un montón, pueden existir un montón de Raúls, ¿no? Pueden existir un montón de Raúls. A ver, vamos a ver. ¿No? A ver. Pueden existir un montón de Raúls, pero lo gracioso es que puede existir a ver, esto puede existir un montón de Raúls, a ver, vamos a ver, pero pueden existir, no pueden ser los mismos Raúles, ¿sí o no?
No pueden ser los mismos Raúles. Cada uno de estos, en este caso, cada uno de ellos, o cada uno de estos personajes, pueden ser distintos, pueden ser homónimos, ¿cierto? Pero ya voy a tener una cantidad de registros. Y estos están de forma horizontal, ¿eh? Date cuenta. Siempre van a ser de forma horizontal, ¿eh? Siempre van a ir registrándose de forma horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los campos son únicos. Las columnas son únicas. Los atributos son únicos, ¿no? Son únicos. Pero los registros pueden ser, en algunos casos, una gran cantidad de registros. Entonces, la respuesta correcta ahí es campos y registros. Esto, pero buscando también así, indagando en internet y todas cositas, según a la pregunta que usted ha redactado, siempre sale filas y columnas. Claro. En cambio, ¿cómo le explico? Es en forma genérica, filas y columnas, porque la pregunta usted dice, la tabla de base de datos está compuesta por, y con esa misma pregunta he entrado a internet y todo eso he buscado, en todas las respuestas que me salen son filas y columnas. Claro. No me sale con campos y registros. Pero ahora yo te explico por qué yo considero que son campos y registros. ¿Por qué? Porque la terminología correcta en una base de datos es que tú vas a conocerlos como campos y registros, Ángel. ¿Me entiendes? Ya, claro, ahí sí tú tienes que diferenciar, ¿no? Cuando te dicen, ¿por qué se compone una tabla? Ahí sí tu respuesta es válida. Por filas o por columnas y filas o filas y columnas. Así se compone una tabla. Pero en base de datos, el concepto, por así decirlo, ojo, tu respuesta no está equívoca, ¿me entiendes? Pero lo que yo quiero que se entienda acá es que la respuesta o la terminología correcta, cuando tú construyes una base de datos, tendría que ser campos y registros. Y cuando tú le dices a alguien, claro, cuando tú le dices, oye, ¿cómo que campos y registros? Si una tabla está por columnas y filas, claro, los campos vienen a ser las columnas y los registros vienen a ser las filas. Eso es lo que de repente, sí, o sea, puede generar un debate, pero en el fondo, o sea, lo apropiado, acá ya hablamos un poquito de tecnicismo, ¿no? Lo apropiado sería hablar de campos y registros, ¿no? De campos y registros. Nombre técnico, ¿no? Ahí está. O sea, el tecnicismo por eso, ¿no? ¿Ve? El tecnicismo es decir que son campos y registros. ¿Qué estás añadiendo en tu base de datos? Si te preguntan. Es que estoy añadiendo filas. No es lo adecuado, ¿eh? ¿Te das cuenta? No es lo adecuado. Entonces, pero si tú dices, no, estoy empezando a añadir registros, es distinto, ¿eh? Entonces, cuando ya te dicen, estoy empezando a añadir registros, tú familiarizas de que estás ingresando datos, estás ingresando información, porque tú no puedes hacer, pues, ¿no? Le dices, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy añadiendo filas. Entonces, en una base de datos, añadir filas sería algo así, ¿no? Vacíos. Algo así, ¿me entiendes? Pero cuando ya hablamos de registros propiamente en base de datos, estás registrando, estás añadiendo información, ¿ve? Y una base de datos está constituida desde el concepto, ¿no? Se almacena, una base de datos dice, se almacena gran cantidad de información. Entonces el concepto propiamente o la terminología debería de ser registrar, ¿ve? Entonces una tabla, ¿por qué está compuesta? Por campos y registros. Entonces, pero, como te digo, desde, ¿cómo se llama? A ver, para una persona normal, por así decirlo, que entiende el concepto de tablas, filas y columnas, ¿eh? Por eso te hago esta diferenciación acá. Campos, filas y columnas, porque es lo correcto. Pero ya para un técnico o los que estamos aquí por de alguna otra manera, porque el CETPRO de alguna otra manera, Julio Cetello se dedica a dar esa parte técnica. Nosotros estamos trabajando con lo que son campos y registro en base de datos, ¿no? Pero en líneas generales la terminología correcta en base de datos es campos y registros. Ya, ¿de acuerdo? Listo, maestro. Ahora sí,
Listo. Continuamos. Muy bien, pero bueno, o sea, la duda que tú tienes está bien, está bien. ¿Por qué? Porque ahí sí nos permite aclarar de que ya estamos ingresando a una parte un poquito más técnica, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros utilizamos el software, entendamos esto, tú no vas a encontrar pues la palabrita columna, ¿no? Vas a encontrar la palabrita campo. Y si yo te digo, a ver, anda la columna tal, ya, o sea, o agrega columna tal, no me vas a entender. Porque el software, los softwares mismos, a ti te dicen, oye, pero no puedo, pues, ¿no? No puedo. ¿De acuerdo? No hay columna, no vas a encontrar campos. Añade un registro, te va a decir, ¿ve? El mismo software o los mismos gestores de base de datos te van a ir induciendo a que utilices los términos de campos y registro. En base de datos, ¿de acuerdo, Ángel? Entonces, hasta aquí, muy interesante la pregunta, ya, muy interesante, porque es un tema de debate, pero ya un poquito aclarando, ¿no? Entonces, ahora, ya estamos en la parte de la implementación. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Utilizar pues una de estas aplicaciones, ¿no? Voy a abrir los tres que yo generalmente utilizo, ¿ya? Por ejemplo, el primero es el Access, muy sencillo de abrir, ¿verdad? Access, aquí está el Access, no tiene nada de dificultad, depende de tu Office, de repente que vaya a cambiar algo, pero no es demasiado. Desde el 2000, la versión 2007 en adelante, todo el entorno es muy similar en todos los Office, ¿no? En todos los paquetes de Office, Word, PowerPoint. Cambian algunas cosas, pero no es demasiado, ¿no? Este es el primero. El segundo es el WAM Server, ya, el WAM Server. Y el WAM Server, como les había dicho, es un conjunto de aplicaciones, ¿ya? Para eso tienes que descargarte esta aplicación que se llama WAM Server. Estoy abriéndola. En la parte de abajo te aparece una pequeña W que te dice un servidor local. Cuando ya está de verdecito, eso significa que ya está funcionando. Cuando yo le hago clic acá, automáticamente me dice que acá yo tengo un servidor, ¿ve? Que yo aquí tengo un servidor local, perdón, tengo un gestor de base de datos, que es el PHP MyAdmin. ¿Ya? Abro. Bueno, no tiene ninguna contraseña. Si pide un usuario, el usuario siempre se va a llamar root cuando viene de instalación. Sencillamente le pongo continuar. Listo. ¿Hay diferencia? Por supuesto que sí, ¿no? Esto ya lo estoy trabajando a nivel, ¿cómo te puedo decir? No es una aplicación como que abre una aplicación, un programa, una ventana nueva, sino lo estoy trabajando desde el del navegador. Por eso había dicho que PHP trabaja desde, sobre todo para trabajar en plataformas web o en servicios web, ¿de acuerdo? En servicios web. Y el último, pero no menos importante, es el MySQL Workbench en su versión 8.0. ¿De acuerdo? En su versión 8.0. Esperas un ratito, por supuesto que abra. A ver, sí, ahí está abriendo. Y acá está, a ver. ¿De acuerdo? Miren, ¿ve? Tres gestores de base de datos. Voy a ponerlo así, a ver. Así, así y así. Voy a minimizar, a ver, todo para poder ubicarlo y ustedes lo puedan reconocer. Gestores. ¿Habrán más gestores de base de datos? Por supuesto que sí. Estos son en relativa los más de repente que yo particularmente utilizo. ¿De acuerdo? Ahora voy a ponerle en orden de dificultad, ¿ya? En orden de dificultad. Así. Y así. Estos están en el mismo nivel, ¿ya? Estos están en el mismo nivel. En Access es bastante que el entorno te permite trabajar de manera muy sencilla. No tiene demasiada dificultad. Solamente, como te digo, tienes que tener los conceptos básicos para la implementación.
El siguiente es el phpMyAdmin. Acá me detengo porque acá sí la descarga y la instalación puede ser un poquito compleja. Entonces, ¿cómo hago yo para descargar? Por ejemplo, escribo WAM server, ¿ya? Y acá tienes dos páginas web para que tú puedas descargar este WAM server. Ojo, recuerden, WAM server es una aplicación que te permite, que es una pila de soluciones para crear servidores locales, para hacer pruebas, solamente pruebas, ¿ya? No es que vaya, por ejemplo, si es que no tienes internet y esto te corre, vas a poder trabajar en tu navegador sin que tengas internet, porque te permite hacer pruebas, ¿no? Por ejemplo, los desarrolladores web trabajamos bastante con lo que son servidores locales, ¿no? Porque te permite hacer pruebas antes de que tú lo lances al internet propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedes utilizar el primero. Para los que tengan Windows 10, por ejemplo, sus laptops son modernitas, ingresas al primero. Vamos a ver. Como he desactivado mi... A ver, vamos a ver. Igual voy a ir. En el caso de ustedes, no sé si les aparezca así. Esta es la página oficial. Algo ha pasado seguramente con su entorno. Pero no tiene virus ni nada de eso. Así que no se preocupe. Y acá tienes que elegir la arquitectura, ¿no? Si es moderna tu computadora, es de última, más o menos de última generación desde, a ver, última generación de cuánto podemos hablar, del 2016, 17 para acá tu computadora te soporta generalmente de 64 bits, ¿de acuerdo? De 64 bits, ¿sí? Le haces clic en descargar. Eh, yo quiero descargarlo de forma directa, le dices, ¿no? Y ya te dice, acá está la versión para que tú puedas descargar. Pesa 465 megas. Le haces clic ahí en descargar en el verdecito. 3, 2, 1 y empieza automáticamente la descarga. ¿Ve? Empieza automáticamente la descarga. Eso sí, acá sí tienes que tener bastante internet. Así que tienes que tener cuidado con eso. Pero te muestro la alternativa, ¿ya? Te muestro la alternativa. Luego sigues sencillamente el procedimiento de instalar, siguiente, 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 siguiente. Y si te aparece problemas, como por ejemplo te aparece de rojo, no de verde, cuando tú abres el WAM server, te va a aparecer, si está todo ok, en una te va a aparecer de verde. Le haces clic y phpMyAdmin. Pero si te aparece rojo y naranja, ahí sí seguramente hay algún complemento que te falta utilizar. ¿Ya? Ese es uno. Dos, ¿qué pasa si tu máquina es más antigua? ¿Ya? O sea, del 2015 para atrás. Acá abajito hay uno que dice WAM Server Español. ¿Ya? Listo. Acá igualito, vas a encontrar dos versiones. La de 64 y la de 32. Puedes descargarlo también. ¿Ya? Puedes descargar de 64 o de 32 bits. Si tu máquina es antigüita, posiblemente tienes que cerciorarte acá si es de 32 bits, ¿no? Arquitectura de computadores, depende de tu computadora acá, ¿ya? En algunos casos le descargan uno de 64 y quieren instalar en un Windows de 32. ¿Funcionará? No va a funcionar. Ya no va a funcionar. Descargas una versión de 32 y quieres instalar a una de 64, sí funciona porque es superior, ¿no? La arquitectura. Sí puede funcionar. Clic y se descarga, ¿ve? Y este sí solamente pesa 27 megas, es más ligerito, ¿ve? En cambio, como es este último, tiene más cosas, es más pesado, ¿no? Pero este último sí pesa menos, pesa solamente 27 megas, ¿ya? Para el WAM Maestro, server. disculpe, buenos días. Sí, Maestro, le habla Vanessa, un favorcito. No sé si nos puede enviar el link de los dos. ya está bien. Por A favor, ver, maestro, gracias. copiar de los dos, ¿ya? ¿Dónde están? Están acá. Este es este es para los antiguos y esto es para los modernos, ¿ya? WAM server. Ahí está, ¿bien? ¿Ya?
los links, los estoy mandando los links. Ya, ese es un ejemplo. Ya, para el que está en inglés es para las máquinas modernas. Ya, para esto, para que llegues a este PHP-MyAdmin, a este gestor, que es muy utilizado, es muy utilizado. Yo por ejemplo, para la para la implementación del aula virtual, por ejemplo, que ustedes trabajan, donde mandan sus trabajos, ingresan, todo, por ejemplo, se utiliza PHP-MyAdmin, ¿no? ¿Por qué? Porque el complemento o la aplicación que utilizo lo solicita, ¿no? Y tengo que crear la base de datos, eso lo vamos a ver más, un poquito más adelante, ¿no? Para poder administrar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿ve? Qué bacán. Listo. Y el último es el MySQL Workbench. Y este es más sencillo todavía, es este de acá, ¿no? Mucho más sencillo. Igualito vas al Google, ¿ya? Voy a mandarles el link también, no se preocupen. Ahí está, MySQL Workbench. Ahí te dice downloads, ¿ve? Si tu máquina es actual, vuelvo a repetirte, este sí te va a funcionar tranquilamente. ¿Ya? Este sí te va a funcionar muy tranquilamente. Te recomiendo que descargues este que dice, el de abajo, Windows MSI Installers, ¿ya? Download, de frente. ¡Oh! Te apareció esto. Acá en inglés dice, no gracias, no quiero saber nada de esto. Te dice, inicia mi descarga automáticamente, ¿ya? Le haces clic ahí. Ya, le haces clic ahí. Esperas un ratito y empieza la descarga, ¿ves? De acuerdo a tu internet. 35 megas, 7 megas, 35.7 megas, ya ponle 36 megas. Descarga bastante rápido, ¿ya? Listo. Una vez que tú hayas hecho igualito, abres, siguiente, 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 siguiente y se instaló. Sin miedo al éxito, ¿ya? Esa palabrita. Sin miedo al éxito de que se vaya a malograr tu computadora, ¿ya? Y si se malogra, tranquila, que a nivel de software todo tiene solución, ¿ya? Así que no sufran, no tengan miedo de instalar las aplicaciones que les estoy recomendando, porque no les va a pasar nada a sus computadores. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora, a ver, alguien me ha escrito acá. Maestro Link, envíanos por favor. Listo, ya les envié. Listo. Ahora, profesor, ¿cómo hacemos de pasar a esto a una base de datos en sí? A una base de datos en sí. Es muy sencillo. Acá en la parte del Access te dice, ¿ve? Base de datos en blanco, ¿ve? Qué sencillito. Voy a enseñarle en los tres, ¿ya? En los dos, ¿ya? Este de acá, en los tres les voy a enseñar, no se preocupen. Base de datos en blanco. Lo que acá te pide es que pongas el nombre de la base de datos y la ubicación. Por ejemplo, voy a poner la base de datos restaurante o carta restaurante. ¿Estamos? La ubicación, donde deseas guardarlo. En tus documentos, en tu escritorio, qué sé yo. Lo voy a guardar en mis documentos nada más. ¿Y qué le hago? Le hago clic en crear. Listo, ¿eh? Y ya está. Listo, ya está listo para trabajar mi base de datos. Pero, acá le explico, ¿no? Bueno, tenemos la barra de acceso rápido, barras de título, botones minimizar, restaurar, cerrar. Y tenemos acá la cinta de opciones. Ya, la cinta de opciones. Tenemos un panel de objetos. Tenemos el área de trabajo, ¿ya? Yo lo voy a cerrar. Ustedes también cuando lo hacen por primera vez les recomiendo que lo cierren. Cerrar y listo. Todo está en blanco. Y en la parte de abajo tenemos la barra de estado. La barra en donde te va a ir mostrando diferentes resultados. Un resumen de los cambios que tú estás realizando, sobre todo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Miren, ¿ve? Acá está mi diseño. Voy a empezar a crear mi base de datos. Ya creé mi base de datos. Carta restaurante, porque mi base de datos es de la carta. Entonces, miren, ¿ve?
prestan atención acá, miren. Voy a crear la entidad plato. Entonces, ¿qué nos dice el concepto para pasar del modelado a la implementación? Me dice que cada entidad se va a transformar en la tabla. Cada entidad se va a transformar en la tabla. Eso significa que yo me voy a crear. Ya, me voy a crear. Y acá te aparece una serie de herramientas, pero acá te vas a ubicar en donde dice tablas. ¿Ve? ¿Sí? Hay una tabla para poderlo crear en vista de datos directamente. Y hay otra tabla para diseñar la tabla. ¿A dónde te vas a ir? Para diseñar la tabla. ¿Ve? Clic. Y date cuenta acá. Algo muy interesante. Que acá empiezas a diseñar donde dice nombres del campo, tipos de datos y la descripción que viene a ser opcional. Entonces, ¿qué va a ir acá? Los campos, habíamos dicho que son los atributos. ¿De acuerdo? Entonces vas añadiendo, ¿no? Por ejemplo, nombre. Por ejemplo, nombre. ¿Qué más viene? Descripción. Estoy guiándome. Nivel de dificultad. Nivel dificultad. Voy a hacerlo de manera abreviada. A ver, nivel dificultad. Foto y precio final. ¿Eh? Foto y precio final. Precio final. Ahora, recuerden esto de acá, de que cada nombre del campo, cada campo va a tener un tipo de dato. ¿Ya? Va a tener un tipo de dato. Por ejemplo, nombre va a ser un texto, pues, ¿no? El nombre es texto, ¿no? La descripción, acá yo le hago clic acá. La descripción generalmente va a ser puede ser texto corto, puede ser un texto largo. Recomiendo que sea un texto largo. Si ustedes se dan se dan cuenta de un pequeño detalle, en la parte de abajo va cambiando las propiedades del campo de acuerdo al tipo de dato. ¿De acuerdo? Pero vamos a ir viendo ya. Nivel de dificultad. Puede ser texto. ¿De acuerdo? O puede decir sí o no, nada más. Estos son los tipos de datos. ¿Ve? Por ejemplo, el sí o no, en programación habíamos conocido que son los datos de tipo booleano, ¿no? O verdadero o falso. ¿Eh? Listo. ¿Eh? Pero yo lo voy a poner solamente para no confundirlos como texto corto. La foto. Por ejemplo, la foto puede ser adjunto. Porque va a subir una foto, ¿no? Datos adjuntos, ¿ve? ¿De acuerdo? Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Porque la aplicación, el Access, me permite definir que esto va a ser un dato adjunto. El precio final, por supuesto, no va a ser un texto. Porque de repente este precio yo lo voy a tener que multiplicar por la cantidad de platos que se ha vendido, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto sí va a ser un tipo numérico. Y acá déjense cuenta, ¿ve? El numérico, ¿de qué tipo numérico será? Será entero, entero largo, simple, doble. Se va desgregando mucho más información. ¿De acuerdo? Una de las cosas importantes aquí nos indica de que cada tabla, cada entidad tiene que tener un identificador. ¿Ya? Tiene que tener un identificador único. Por ejemplo, tú como persona natural, ¿con qué te identifican al toque? Con tu DNI, ¿sí o no? Tu DNI. Cuando tú vas a, por ejemplo, cuando los que están en la universidad, en el instituto, en el CETPRO, tú tienes tu código de estudiante, ¿sí o no? Entonces, acá tendríamos que añadir también nuestro código de ¿qué? En este caso será, voy a añadir, inserto fila, hubiera iniciado por ahí, pero les explico, por ejemplo, código de plato. Porque este va a ser el único código con el que se le va a reconocer. Y los códigos generalmente van a ser numéricos. O pueden ser autonuméricos. Voy a poner solamente numérico. ¿Ya? Listo. Acá si deseas puedes poner una descripción. Es opcional, no es obligatorio. Pero ya lo tengo, ¿eh? Ya está. ¿Qué faltaría? La última partecita. Miren, clic derecho.
y guardar. Miren, ¿dónde estoy haciendo clic? En la pestañita, guardar. ¿Cómo se llama el nombre de la tabla? Plato. ¿De acuerdo? Plato. Puedes ponerlo en mayúscula o minúscula, depende de ti. Yo voy a utilizar mayúscula. Listo. Ah, te dice, ¿ve? Acá hay un mensajito, dice. Hay una llave principal, dice. No hay una clave principal. La clave principal es aquel que no se tiene que ser el identificador único. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, mi identificador único, por lo que vamos a reconocer los platos, son los códigos de plato. Le voy a hacer clic en la clave principal antes de guardarlo. ¿De acuerdo? Y ahí me aparece una chiquita llavecita. Guardar. Plato. Y listo. Ahora, profesor, pero no ha cambiado nada, todo sigue siendo igual. Sí, porque estamos en la vista de tipo diseño, estamos en vista diseño, ¿ve? En la parte de abajo te indica, ¿ve? Estás en vista diseño, te dice. Para nosotros cambiar esta vista, puedo hacerle clic en acá, ¿ve? Para verla en vista de tipo de datos. ¿Te das cuenta? Vista de diseño, si deseo modificar algo que he escrito mal, y la vista de datos. Ya están mis campos en la parte superior, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué tendremos que hacer? 1. ¿Sí? Nombre, lomo saltado. ¿Eh? Descripción, este plato es peruano, qué sé yo. Listo. Nivel de dificultad, medio. Ahí está. Una fotografía del platito. Puedo subir, no tengo la foto porque es lo que el Access me permite. Mi precio, ¿cuánto está? 18 soles, más o menos 18. 18 está el plato. Y así tú vas añadiendo todos los platos o registrando todos los platos que te pida, ¿no? El restaurante o el restaurante que de repente en el cual trabajas, ¿no? De repente sea comidas vegetarianas, tendrás que añadir platos vegetarianos, ¿no? Es un ejemplo. Voy a eliminar los registros, voy a quedarlo así. Este mismo procedimiento se repite para la siguiente tabla, ¿no? Tabla diseño, miren, ¿ve? Me sigo mi diseño, ¿qué dice? Categoría, ¿ve? A ver, categoría. Entonces vamos a decir nombre de categoría. Voy a poner cot de categoría porque es un código único para la categoría. Ahora sí empiezo con nombre de categoría. ¿Ve? Nombre de categoría. Este va a ser numérico. Nombre de categoría será corto. A ver, ¿qué más viene en el diseño? Descripción de la categoría. Descript. Categ, por ejemplo. Este va a ser un texto largo, por ejemplo. ¿Sí? Y, por ejemplo, lo único que me piden que sea el nombre del encargado. Encarga. Texto corto. E incluso acá yo puedo definir la cantidad de caracteres del nombre. Por ejemplo, puedo decir solamente 20 caracteres. Date cuenta. Voy modificando tamaño del campo. Eso significa que en 20 palabritas, en 20 letritas, ya no podrá agregar nada más. Pero generalmente por defecto viene 255. ¿Ve? ¿Sí? Listo. Voy a ponerle 20, ¿ya? Vamos a pasar la prueba. Terminé. Ya está. Código de categoría va a ser su llavecita principal. Generalmente es así. Ya, generalmente es así. Guardar. ¿Y cómo se llamará esta tabla? Esta tabla se llamará categoría. ¿Ve? No estoy inventando nada. ¿Ve? Categoría. Listo. Cambio de vista. Miren. Ahí está. Categoría 1. Nombre de la categoría. Media. ¿No? Acá sí podríamos ya definir la relación. ¿No? ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que nos pide el restaurante. Ya, por ejemplo, platos. ¿Cuáles son las categorías en un restaurante?
no soy mucho de, no sé, por ejemplo, creo que parrillas, eh, platos a, no sé, parrillas, platos criollos, platos selváticos, no sé, categorías, ¿no? Eh, mariscos, pescados y mariscos. Costa, sierra y selva, profesor. Ahí está, categoría costa, sierra y selva también, ¿sí? También, ya es mucho mejor, ¿no? Entonces acá te pondrías uno, a ver, uno, nombre de categoría, costa, ¿no? Costa. En esta categoría estarán todos, ¿no? El nombre del encargado que se dedica a platos de costa, por ejemplo, Pablo Aranda. Y mírenme, solamente me va a permitir, ya no puedo, después de los 20 caracteres, no puedo añadir. Es una descripción. Listo. Plato, categoría, ya está. Ahora, ¿qué te viene a ti? Miren, ¿eh? El último vendrá a ser la receta, ¿no? La receta, ¿sí? La receta. Miren, ¿eh? Voy a añadir, crear, tabla. Uy, se puso así, profesor. No aparece. Le cambias el diseño nomás, mira, ve. ¿Cómo que se va a llamar? Te pide. Vamos a llamarle receta, ¿no? Ajá, receta, ¿no? Por ejemplo. ¡Oh! Te aparece como ID la principal y le vamos a decir code de receta, o puede ser ID también, código de receta. ¿Qué te pide? Nombre de ingredientes, cantidad, unidad de medida y cantidad de almacenamiento, ¿no? Nombre de ingrediente, ¿está? ¿Qué te pide? Cantidad, medida. Acá sí puede ser, como son recetas, yo creo que tranquilamente con texto corto, ¿no? Cantidad también, porque cantidad puede ser 2 kilos, puede ser numérico, y la medida podemos hacer un... Ya eso se hace en cuando ya programas la aplicación se pone una lista de alternativas, ¿no? La medida, por ejemplo, que sea kilogramo, pero la cantidad siempre va a ser numérica, ¿no? Numérica. Cantidad, unidad de medida y cantidad de almacenamiento, ¿no? ¿Cuánto hay, no? Cant de almacenamiento. Listo. Texto numérico, cantidad de almacenamiento numérico, ¿no? Ya está. Sencillamente le hago una vez más clic en guardar. Como ya guardé al principio, ya no hay necesidad de volver a guardarlo. Ya no hay necesidad de volver a guardarlo con otro nombre. Cerrar. Se cerró. Le puedo hacer clic acá en todos los objetos y se abrió, ¿eh? Nombre del ingrediente. Como acá hemos puesto autonumérico, acá se va a empezar a rellenarse de forma automática. Por ejemplo, nombre del ingrediente, cebolla. Ya está. Cantidad 5. Medida, no sé, kilogramos, ¿no? O no, unidad, pues, ¿no? 5 unidades de cantidades almacenadas. Hay 10, ¿no? Ya para restarle, por ejemplo, ¿no? Hay 100 cebollas. Como voy a utilizar 5, ya van a quedar 95. Eso ya se hace en la consulta en sí, ¿no? Tomate, por ejemplo. Va rellenando de acuerdo a tu necesidad. Ya, 2 tomates, unidad de medida, una unidad, ¿no? 2 unidades, cantidad almacenada 50 tomates. Listo. Hasta aquí todo está chévere, ¿eh? Ya tengo mis 3 tablas, ¿eh? Categoría, plato y receta. Estos los voy a eliminar porque de repente voy a querer terminar ya mi diagrama en una base de datos. Eliminar registros, sí, listo. Esto estoy haciendo en el Access, ¿eh? ¿Ve?
todo está vacío. La categoría está lleno. A ver, vamos a eliminar. Listo. Y acá, sí, la parte del trabajo, un poquito más, un poquito más detallosa, de análisis, no de complejidad, sino de análisis, ¿ya? Es hacer las relaciones, ¿ya? Las relaciones. Para crear una base de datos necesitamos las aplicaciones y necesitamos crear las relaciones. Tenemos que definir cuándo es de uno a uno, cuándo es de uno a muchos y cuándo es de muchos a muchos, ¿no? Y eso lo hacemos acá, ¿eh? Un plato pertenece, o muchos platos pertenecen a una categoría. Date cuenta. Un plato pertenece a una categoría. Y los platos tienen recetas. ¿De acuerdo? ¿Ve? Ya estoy haciendo mi relación. Y mira acá, ¿ve? Te vas a tu base de datos, cierras todo. Esto lo voy a, si es posible, me van un poquito de... Voy a poner, miren, para terminar ya mi diagrama, herramienta de base de datos. Y voy a poner relaciones. ¿De acuerdo? Miren, miren. De nuevo, herramientas. Voy a cerrar esto. Y te está activado relaciones. Voy a poner agregar. ¡Ay! Te sale todos tus campos que has agregado. ¿De acuerdo? Listo, ¿ve? ¿Sí? Ya ahí creo que David ha estado un poquito viendo este tema. Date cuenta cómo se va formando estos diagramas, ¿ve? ¿Te das cuenta cómo se va formando diagramas? Ahora el detalle es que todos estos tengan relación. Ahorita están independientes. Según el diagrama, ¿quién es el principal? ¿Quién es el que une todo? ¿Quién es el que une todo? Plato. Claro, plato es el que une, porque el plato va a tener una categoría, o pertenece a una categoría, y el plato tiene una receta. Eso significa que plato es el que me va a permitir a mí hacer las relaciones. Pero si yo me doy cuenta, analizo esto, para hacer relaciones, tú tienes que agregarle un par de enlaces, porque si tú te das cuenta, código de categoría con qué, o plato, no tienes, ¿ve? O código, o el plato, su receta, no tienes. Ah, ok, ya entendí. Miren, voy a poner cerrar mis relaciones. Oh, a ver, ahí nomás. Voy a abrir plato. Como ya analicé que plato es la principal, voy a irme a agregar dos enlaces. Código categoría, mira, o código categ, como quiera, y le voy a añadir el código ¿qué? El otro código, que es el código receta. Puede ser con el mismo nombre o con diferente, pero lo que sí tiene que coincidir es el tipo. Los códigos habíamos dicho que generalmente son numéricos. Numérico y numérico. Guardamos, cerramos y automáticamente debería aparecerme acá. Ah, sí está. Entonces, ¿qué hago? Miren, claro, el plato tiene una categoría. Miren. ¿Sí? Exigir integridad referencial te dice que automáticamente el tipo de relación será de 1 a varios. Ah, qué chévere. Miren. Igualito. Puede ser de acá a acá o de acá a acá. Miren, ¿ve? Código de receta. Exigir la integridad referencial. Y este también será de 1 a varios, ¿no? Crear. Mire, qué bacán.
y ya está relacionada tu tablita. Ya está relacionada tu tablita. ¿Quieren ver algo más interesante? Ahora sí esto, miren, ¿eh? Terminaste, lo guardas, y acá te vienes a Plato. Voy a hacer algo interesante, ¿ya? Bien rapidito nomás. Categoría 1, costa. Voy a poner descripción, platos de costa. Nombre encargado, Raúl. Categoría 2, sierra. Platos de sierra. Una breve descripción, ¿ya? Sierra, para que ustedes se den cuenta, de sierra. ¿Ya? Nombre, Juan, no sé. 3. Selva, ¿no? Selva. Platos de la selva. Es una descripción, ¿no? Platos de selva. A ver, vamos a ver, ¿ya? Pablo, por ejemplo, de la selva. Listo. Pongo guardar, le pongo cerrar. Y ahora me voy a receta, ¿no? Por ejemplo, código de receta. Por ejemplo, el código va a ser el 1, el nombre de la receta, el nombre de ingrediente, por ejemplo, tomate. Eso ya hemos visto, ¿no? Tomate, cebolla, cantidad 4, cantidad, no sé, 2, unidad, ¿no? Unidad, cantidad almacenada 100 y 50. Profesor, ¿por qué está empezando en 3, 4? A mí me aparece, ¿por qué? Porque eliminé el 1 y el 2. Y como está en un tipo de datos automático, es por esa razón, ¿no? Guardamos, ¿ya? Cierro y voy a abrir plato. Código de plato va a ser el 1, ¿ya? El nombre va a ser lomo saltado, ¿de acuerdo? La descripción, plato de la peruano, qué sé yo. Nivel de dificultad. Medio, ¿no? Por ejemplo, precio final. Ahorita. Precio final, por ejemplo, 50. El código de la categoría. Tengo 3 categorías, ¿sí o no? Puede ser 1, 2. Plato 2, por ejemplo. La receta va a ser el 2, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, ¿eh? Ahí puede que tengamos un detalle, pero un registro relacionado a la tabla receta. A ver, vamos a ver. No tengo 2, pues. Tengo 3, a ver. Ahora sí, ¿ya? Los códigos son los códigos, por ejemplo, de categoría 1, 2 y 3. La receta, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y dense cuenta algo interesante acá, ¿no? Pongo guardar. Y acá de repente podamos tener que hacer una modificación incluso, ¿no? Cuando yo me voy a categoría, en categoría, por ejemplo, ya debería tener en sierra. ¿Qué plato tengo? Tengo lomo saltado, ¿ves? Y vamos a ver en receta. Acá es lo que me causa duda. Bueno, el tomate se utiliza para el lomo saltado. Y así lo vas relacionando. Date cuenta que a partir de ahora, estos están relacionados, ¿eh? Estos están relacionados. Entonces, ahora, ¿podemos cambiar esta relación? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Analicemos un poco. Sí, está bien. Solamente acá me causaría un poco de duda, ¿no? Nombre ingrediente. Pero en líneas generales estaría bien, ¿no? ¿Qué podemos modificar acá? Acá debería de ser
acá tendríamos que tener en cuenta de que los platos tienen un conjunto de recetas, ¿no? Una receta en sí. Entonces tendríamos que añadir en receta no solamente un ingrediente, sino una serie de ingredientes. ¿Cuántos ingredientes, no? O sea, acá tendríamos que añadir campos de los ingredientes que tendríamos que utilizar, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? De esto, ¿ya? De este ejercicio de acá, lo estamos llevando aquí, ¿ve? Lo estamos llevando aquí. ¿De acuerdo? Incluyendo las relaciones. ¿Ya? Incluyendo las relaciones. ¿Sí? Incluyendo las relaciones. Entonces, es así como se van construyendo las bases de datos de acuerdo a la necesidad que tú tengas, ¿no? Profesor, ¿y cómo se hace en Workbench? Es igual. Le pongo clic en la parte de abajo donde dice, ve, modelito de relaciones. Le hago clic en el más. Así esto bien puntual, porque esto deberíamos hacerlo en la práctica 4, ¿no? Por ejemplo, voy a añadir un nuevo diagrama. Y listo, ya estoy, ¿ve? Cambio el nombre de mi base de datos. Mi base de datos se va a llamar restaurante. ¿Ya? Listo. Tengo las tablas. Y acá añades de forma directa, ¿ve? Las tablas. ¿Sí? Acá ya de forma directa las tablas, ¿ve? Doble clic. Plato. Por ejemplo, ¿ve? Categoría. Y el último que habíamos dicho que es... Ah, ya, receta, ¿no? Ya. Y empiezas a añadir igualito. Plato. Por ejemplo, ¿qué viene? Código del plato. Este es de tipo entero. Acá los tipos de datos varían. E incluso el Workbench te da más tipos de datos. Tranquilo. INT significa de entero. ¿Ya? PK significa que va a ser la llave primaria. Sí, va a ser la llave primaria, ¿no? Voy a hacerlo así. Nombre. ¿No? Descripción. Ya, descripción. Y repites. Viene repitiendo toda, ¿no? Ahora, varchar. En este tipo de gestores de base de datos, varchar significa ¿qué? Significa texto, ¿no? Y entre paréntesis la cantidad de datos que va a ir incluido, ¿no? Varchar, ¿de acuerdo? Varchar es texto, ¿no? Y ahora, si ustedes se dan cuenta, se va añadiendo de la misma forma, ¿no? Se va añadiendo. Y así estás construyendo también tu modelito, pero acá ya sí directamente en tipo de vista, ¿no? Más o menos en tipo de vista de tablas ya, ¿no? Directamente, ¿ve? Directamente en entidades, ¿ve? En tablas. Cosa que acá no, ¿no? Acá la ves en tipos de datos de diseño, y cuando recién vas a relaciones, lo ves así, ¿ve? Pero acá ya lo ves directamente de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, quédense con este ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo de acá. Quédense con este ejemplo de acá. Y a ver los 4 ejercicios que ustedes tienen. Pásenlo nada más. Lo único que estoy haciendo es pasar de este modelo. Uy, me voy. A ver. De este modelo. De este modelito que ustedes tienen. A este modelito que tengo acá. Búsquenle la relación. A ver si es que deseo cambiar. Esto todavía no me... Ya, pero no. Acá lo puedo cambiar de categoría, pero no. Tranquilos. Sí está funcionando. De acuerdo al ejercicio, sí está funcionando, ¿no? De acuerdo ahora, desde mi criterio hay todavía algo que se pueda modificar, ¿no? ¿Ya? Pero eso ya... Ahora,
nosotros para poder administrar necesitamos tener las bases de datos propiamente implementadas, ¿no? ¿De acuerdo? Propiamente implementadas. Entonces, vayan practicando la implementación hasta la otra semana. Les quise adelantar el día de hoy esta clasecita para que implementen. ¿Por qué? Porque necesito que vayan practicando. Ya en la semana, en los horarios que ustedes tengan libre. No hay tarea, sino quiero que practiquen la implementación. ¿Ya? Por ejemplo, puedes de repente abstraer cosas como por ejemplo de tu necesidad, ¿no? Por ejemplo, una base de datos de tienda, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer? A ver, ahí puede ser una idea. De tu trabajo, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer un tema de inventario? Una base de datos de Cardex. Solamente con Access, ¿eh? Primero haz tu modelito y mira cómo va funcionando. De tus pacientes. ¿Ves? Puedes hacer una base de datos de pacientes, de estudiantes. E incluso para, por ejemplo, una base de datos de seguimiento de tus expedientes. Por ejemplo, expedientes, por ejemplo, si te dedicas, por ejemplo, a la abogacía o cualquier otro, o de repente cualquier otro ámbito, ¿ves? Puedes, o sea, implementarlo. Puedes implementar, de ahí puedes hacer lo demás dentro de la programación ya es llamado nada más a los datos y alojamiento de datos y ya puedes estar creando tus aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar. No se preocupen, la clase de hoy la estoy grabando.